Hola amigos, mi nombre es Sergio Fierro. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí vamos a compartir historias de terror. ¿Te animás a escuchar? Desde chicos nos han contado muchas historias. Sabemos que no estamos solos. Mucha gente jura haber visto o haber sentido la presencia de algún espíritu o haber sido testigo de algún hecho paranormal. Una sombra extraña dentro de nuestra habitación o en algún camino solitario. ¿Quién de nosotros no escuchó voces extrañas, susurros o gritos? ¿No tuviste alguna vez la sensación de un frío repentino y sin causa alguna? Queremos creer que todo eso es parte de nuestra imaginación, pero pocas veces logramos convencernos de ello, porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminaban por un cementerio o alguna ruta lejana, historias de duendes del familiar, de algún aparecido. Todos tenemos algún familiar al que le ha pasado algo y que lo cuenta siempre que nos reunimos. Esas historias que escuchamos desde chicos y nos asustan aún hoy, esas historias que nos asombran, son las que vamos a compartir esta noche, aquí. Historias de terror. Las rutas de la provincia y las rutas del mundo entero son un sitio donde ocurren muchos accidentes y un lugar donde mucha gente, camioneros, viajantes o gente que vive por esos sitios, aseguran haber sido testigos de situaciones y de hechos paranormales. Hemos escuchado muchos relatos de gente que transitando esta o la otra ruta le ha sucedido algo. Muchos accidentes ocurren a cada minuto en todas las rutas del mundo. Es impresionante la cantidad de gente que muere en estos accidentes viales. Muchos espíritus de esta gente que muere en esos accidentes, dicen, vagan confundidos en las carreteras, en las rutas, en lugares solitarios, porque ni siquiera se han dado cuenta que ya no están entre los vivos, o al menos es esa una creencia popular, que de seguro habremos escuchado en muchas oportunidades. ¿Quién no ha escuchado algún relato de una aparición en una ruta solitaria en medio de la noche? Mis papás tenían un matrimonio al que conocían desde hacía ya mucho tiempo, dice quien nos cuenta esta historia. Ellos eran muy amigos. Tenían 2 hijos, uno de mi edad, Luis, y otro un poco más grande, Diego. Con ellos compartíamos mucho tiempo, pasábamos mucho tiempo juntos. Incluso en ocasiones fuimos de vacaciones al mismo lugar, fuimos a la misma casa. Nuestros padres eran muy amigos y nosotros también lo éramos. Nos sentíamos como familia. Y de hecho, en cada oportunidad que se presentaba, nos reuníamos, nos juntábamos. Solía decir que eran mis primos, pero esos parientes que uno tiene de cariño, ¿no? Se compartía todo, lo bueno, lo malo. Íbamos creciendo y a medida que pasaba el tiempo teníamos muchas más experiencias juntos. En una oportunidad, en uno de esos viajes que tuvieron ellos, es decir, la familia amiga de mi papá, de nosotros, tuvieron un accidente
de camino a los valles. Ellos, igual que nosotros, teníamos casa en estos lugares, ¿no? Ellos, en uno de esos tantos viajes hacia los valles, tuvieron alguna falla en su vehículo y un accidente trágico en el que fallecieron el pequeño Luis, que era de mi edad, y su papá. Fue algo verdaderamente tremendo, de mucho dolor, no solo para su familia, sino también para nosotros. Y aún hoy lo recuerdo, ha pasado mucho tiempo. Recuerdo esa noche de la noticia, que no sabían siquiera cómo contarnos a nosotros. Recuerdo el velorio, que fue muy triste, mucho llanto, mucho dolor. Realmente algo que jamás me hubiera imaginado. De hecho, uno nunca piensa en la muerte, mucho menos cuando es chico. Cree que es todo vida, para adelante, que estas cosas no pasan. Pero en esta oportunidad ocurrió y nos marcó muchísimo. Fue un tiempo de muchísimo dolor. Pasaron los días, los meses, mucho tiempo, hasta que volvimos a compartir con la mamá de Luis y de su hermano Diego una reunión. Fuimos a su casa, ellos estaban muy golpeados, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas, de hecho, ¿no? Como le hubiera sucedido a cualquiera, sin lugar a dudas. Su hermano Diego, su mamá, estaban muy tristes, pero no ese día en particular, sino que desde que había ocurrido todo esto, no lograban superarlo. Fue idea de mi papá visitarlos un poco más, acercarnos, apoyarlos. Y cada vez que nos juntábamos, a medida que pasaba el tiempo, las conversaciones terminaban siempre recordándolos y muchas veces llorando. Nosotros teníamos una casa en Amaicha por aquellos años. En realidad era de mis abuelos. Y también dejamos de ir por un tiempo, luego de ocurrido este accidente. Pero cuando volvimos a viajar al año siguiente, desde ese viaje y en adelante, cada vez que íbamos hacia los valles, mi papá pasaba por algún almacén o algún súper y compraba unas velas. Y él ponía dos velas, una para Luis y otra para su papá. Era casi, te diría, un rito obligado. Parábamos donde estaba la cruz que marcaba el accidente, a orillas de la ruta, prendía estas velas, rezaba unos segundos y seguíamos nuestro camino. Mi papá se sentía acompañado, se sentía un poco más tranquilo cada vez que lo hacía. En una ocasión viajábamos en un auto, en un Peugeot 504, que estaba nuevo prácticamente. Ese auto era de mi papá. Y de pronto había dejado de funcionar el estéreo. Unos días antes del viaje dejó de funcionar. No pudieron arreglarlo en ese momento. Y dejó de andar. Cuando íbamos llegando al lugar donde se había donde había sido este accidente, ya había comenzado a llover, apenas comenzamos a subir. Cuando íbamos llegando ahí, era una tormenta realmente muy, pero muy intensa. Una tormenta muy, muy fuerte. Para los que han estado alguna vez en los cerros de Tucumán, saben que ese tipo de tormentas y en verano son un poco más que, o poco menos que un diluvio, ¿no? Muy, muy fuerte, con mucho viento incluso. Y mi papá renegaba porque sabía que no podríamos parar a poner las velas. Mucho viento, mucha lluvia, era bastante inseguro pararse al costado de la ruta, por los derrumbes, por el barro, por todo ese tipo de cosas, ¿no? En el camino hacia los valles. Y bueno, y a medida que nos íbamos acercando al lugar, lo veía más preocupado. Por fin pasamos por allí. Él bajó un poco la
la velocidad. Se sintió muy mal por aquello, ¿no? Por no poder parar un minuto a rezarle y a dejar las velas a su amigo y a su hijo, que era una costumbre, como te dije antes. Cuando pasamos por allí, ese día rezó en voz alta y al pasar exactamente por el lugar del accidente, pidió perdón. No recuerdo exactamente las palabras, pero le pidió perdón a su amigo por no poder parar. Y pasamos. Al momento de cruzar por el lugar donde estaba la cruz de su amigo y de su hijo, el estéreo del auto que les conté no funcionaba. Se encendió solo. Y de pronto volvió a sonar. Dentro tenía puesto un cassette que supuestamente era uno de los problemas del estéreo, que no podían sacarlo. Y era un cassette de folclore. Y comenzó a sonar una canción que siempre cantaba mi papá con su amigo, porque él sabía tocar la guitarra. Y recuerdo que, asombrado, mi papá comenzó a cantar también esa canción. Recuerdo que por un rato lloró en silencio. Y después, mientras hablaba con mi mamá, le decía que había sentido aquello como un mensaje de su amigo. Justo esa canción que cantaban siempre, y el estéreo que no funcionaba, comienza a sonar en el lugar del accidente. Fue conversando con mamá, nosotros muy poco interveníamos en esto, pero sabíamos de su gran tristeza. Hasta que llegamos a la casa en Amaicha, ¿no? Hoy en día la cruz ya no está, ya que en esa zona justamente ensancharon la ruta, pero a pesar de que pasaron, no sé, más de 20 años, cada vez que pasamos por allí tocamos bocina, ¿no? Como recordándoles, como saludándolos, diciéndoles que siempre los tenemos presentes. Aquello me quedó grabado a fuego. Estoy segura que no se trata o no se trató en ese momento de una simple casualidad, que justo allí comenzó a funcionar el estéreo y justo con esa canción que cantaba con mi papá. A veces uno no sabe mirar, pero estoy seguro que esas personas a las que amamos se comunican con nosotros en pequeños gestos, en pequeñas situaciones, que si prestáramos un poco más de atención, nos daríamos cuenta. ¿No te ha pasado alguna vez? Gracias por la historia. Sí, hay realmente muchas historias de hechos sucedidos en las rutas. De hecho, no sé si ustedes recordarán, años atrás contamos la historia de una chica en la zona de Loreto, me parece que fue en Santiago del Estero, un doctor muy conocido, que voy resumiendo esta historia, ¿no? Porque no tengo los detalles a mano, pero venía viajando desde la provincia de Córdoba y al pasar por allí, en un cruce de una ruta, ve a una chica que le llama la atención porque era como muy jovencita. De hecho, según este doctor decía, quizás les resultó muy extraño que estuviera sola en la ruta, podría ser su hija, y entonces detuvo el auto. Y él contaba que la levantó, ella hablaba muy poco, y pensó que era normal, porque a veces la gente en las zonas menos pobladas, en la zona del campo, a veces son algo tímidas, ¿no? Y él simplemente le preguntó hasta dónde iba, le dijo que le indicara dónde tenía que bajarse. La cuestión es que, bueno, en un momento le indicó el lugar donde debía parar, donde había una casa, y él detuvo el auto, ella se bajó, entró a esa casa, pero vio que se había olvidado algo, ¿no? en el auto, y volvió inmediatamente, no habrían pasado ni 5 minutos. Solo dio la vuelta con el auto, tocó bocinas en esa casa, golpeó las manos hasta que lo atendieron, y les contó esa historia de que había traído una chica que acababa de entrar a casa y se había olvidado, no recuerdo muy bien en este momento exactamente qué era, pero se había olvidado algo en el auto y que quería dejárselo.
Este señor que lo atendió, primero dice que se puso muy triste, llamó a su esposa y les dijo que ellos estaban solos. Esa conversación, no puede ser, ¿no? Yo acabo de dejar una chica acá y ellos les mostraron una fotografía y efectivamente la chica que él había traído. Solo que esa chica había tenido un accidente ya hacía 15 años atrás. Y decían que justo en la fecha de su cumpleaños, porque fue para esa época, se aparecía por esos lugares. El padre desesperado intentaba verla, pasó por ese lugar 1000 veces y nunca pudo hacerlo. Y luego lo tomó como un mensaje eso de regresar siempre a casa, porque aquellos que la levantaban, ella bajaba siempre en su casa, ¿no? Entre otras tantas historias que hemos escuchado, historias de camioneros. Yo recuerdo muy bien una historia de un camionero viajando hacia la provincia de Salta y pasando ya la zona del India Muerta, la entrada a Ticucho, India Muerta, en la zona del Cayali, un poco más adelante, donde ya la ruta es una ruta que se vuelve un tanto más peligrosa porque tiene muchas subidas, bajadas. Este camionero contaba que en un momento, al pasar por donde está ese lugar donde le rinden el culto a la difunta Correa, vio a una mujer haciendo dedo y él primero la vio muy encima y segundo, verdaderamente no tenía intenciones de parar y siguió de largo. Y en un momento sintió como un suspiro o algo detrás de él. Los camiones tienen la cama, por lo general, detrás de los asientos. Y él, cuando miró por el retrovisor, dice que vio allí a esa mujer a la que acababa de pasar, que estaba parada en la ruta, por la que no quiso detenerse. Y que lo acompañó por un tramo. No sabe exactamente cuánto tiempo, porque él tenía mucho miedo de volver la vista hacia atrás, pero que podía sentir la que estaba ahí. Es algo extraño, decía él, porque cuando el tiempo que esa aparición estuvo dentro de la cabina del camión, él sentía un escalofrío en el cuerpo, ¿no? En la espalda, en los brazos. Y en un momento se le pasó. Fue ahí cuando se atrevió a mirar y ya no estaba. También las conclusiones de que algo dentro nuestro presiente cuando se trata de algo paranormal, de este tipo de situaciones. Bueno, muchas historias ocurren en las rutas donde han sucedido todo tipo de accidentes, ¿no? Historias que nos estremecen, historias que nos asustan. Esta historia dice: ¿cómo estás, amigo? Me llamo Quique. Antes que nada quiero contarte que escucho el programa desde hace muchos años. Soy un admirador de los relatos, de las historias, porque, bueno, es muy particular el estilo y porque además fuiste pionero en esto, así que un gran reconocimiento y un abrazo grande para vos. Yo también trabajé en radio, pero como operador. Y tengo una historia para aportar. Es algo que me ocurrió en el año 87. Por aquellos años me gustaba salir mucho con mis amigos, teníamos un grupo de 5 o 6 amigos que nos juntábamos prácticamente para todo. Y en esta oportunidad, como en tantas otras, organizamos una pesca. Ya habíamos ido a muchos lugares, juntos a pescar. Nunca nos había ocurrido nada. Y en esta oportunidad fui junto a otros 3 amigos al dique en Las Termas, pero hacia la parte de la cola, pasando el río Hondito y un poco más allá, tal vez por la ruta que va bordeando el dique y que sale en la Madrid. Esto que voy a contarte ocurrió en el mes de febrero, a mediados de febrero. Fuimos un día viernes con la intención de volver el sábado a la noche. Pero bueno, en el medio sucedieron algunas cosas que voy a contarte. Preparamos todas las cosas, salimos hacia allá. Llegamos a un lugar que era la primera vez que íbamos, aproximadamente a las 4 de la tarde del día viernes. Hasta que elegimos el lugar, armamos la carpa, bajamos las cosas, fue pasando la tarde. Bueno, nos pusimos a tomar unos mates y un poquito más tarde habíamos juntado leña.
Ya habíamos armado las cañas y en principio estábamos pescando ahí cerquita, delante de nosotros, ¿no? Pero la intención era caminar un poquito más la orilla del dique, apenas llegara la noche, para tratar de pescar algo, ¿no? Mientras marchaba el fuego para hacer un asadito, nos fuimos alejando un poco de donde teníamos la carpa. Y bueno, uno de los chicos ya había preparado, yo voy resumiendo algunos hechos. Nos llamó a todos para comer, bueno, estuvimos comiendo, estuvimos tomando algo y aquello duró aproximadamente una hora, hora y media. Y ya pasada la medianoche, nos dispusimos para pescar, ¿no? Y yo recuerdo que agarré la caña, me fui hacia uno de los costados, estaba conversando con uno de los amigos, estaba allí con Diego, y bueno, conversando prácticamente de todo, ¿no? Del trabajo, hasta que en un momento nos quedamos en silencio, ¿no? Yo creo que estaríamos aproximadamente a unos 150 metros de donde estaba el vehículo y donde estaba la carpa. Bueno, nos volvimos para tomar algo, estábamos con un poco de sed, la verdad no picaba nada hasta ese momento, y fuimos para avivar un poco el fuego también. Y en un momento escuchamos como unos silbidos, ¿no? Extraño, como cuando la gente del campo va arreando algún tipo de ganado, una vaca o cabras o algo por el estilo. Lo raro era que estábamos completamente solos, porque llegar hasta allí fue muy difícil. Era un caminito que iba por medio de un montecito hasta llegar a la orilla del dique, donde no había absolutamente nada. Y volvimos a escuchar estos silbidos, ¿no? Y pensamos todos, bueno, conversábamos entre nosotros que sería tal vez alguno que andaba buscando algún tipo de animal, pero a la noche era medio extraño. Luego comenzamos a sentir los silbidos más cerca de nosotros. Desde donde estaba el auto y la carpa hasta la orilla del dique habían unos 50 metros. Y en esos 50 metros no había nada, es decir, no habían árboles, no había absolutamente nada, porque en ocasiones el dique subía el nivel del agua y llegaba hasta donde estábamos nosotros, y a veces bajaba, como en esa oportunidad, y dejaba libre esa orilla. Es decir, que podíamos ver claramente toda la orilla del dique. Y comenzamos a escuchar como si alguien silbara prácticamente delante de nosotros, y no veíamos nada. Por momentos nos imaginábamos o creíamos ver algunas sombras, pero nada definido. Y comenzamos a preguntarnos qué sería eso, ¿no? Cuando, después de un rato de conversar, simplemente pasó y volvimos a pescar, al lugar donde ya habíamos estado antes. No sé si serían 2:30 de la mañana, más o menos. Le dije que fuéramos a los chicos a revisar las líneas que habíamos dejado tiradas para el otro lado, ¿sí? Nosotros pescábamos en un lugar y hacia el otro lado íbamos a tirar las líneas para no hacer ruido, para dejarlas allí, ¿no? Y ellos me dijeron, no, las dejemos hasta mañana, que amanezca, pero yo no hice caso y me fui a ver y llevé una caña para quedarme un rato en ese lugar, ya que donde estaba, repito, no había nada de pique esa noche, la verdad no pescamos mucho. Y me quedé solo y en silencio, llevaba una linterna conmigo. Y la verdad que en un momento comencé a entretenerme porque primero pesqué algo y comencé a tener pique en ese lugar. No sé si a la hora de estar ahí aproximadamente, escucho que alguien venía caminando en dirección mía, desde atrás, y antes que llegara a donde yo estaba, me paré y me di vuelta para ver cuál de mis amigos era, y no encontré a nadie. Acá lo extraño es que cuando yo me paré, yo sentí la presencia de alguien muy cerca mío. De hecho, como si pasara por mi lado. No te diría que me rozó o algo por el estilo, pero sentí como si pasara cerca mío. Y sentí un poco de miedo. Desde donde yo estaba, desde el lugar donde estaba, yo solamente veía la luz de la fogata, donde estaba la carpa, donde estaba el vehículo,
y donde estaban algunos de mis amigos en ese momento. Sería a unos 80 metros donde estaba yo aproximadamente, ¿no? Me pareció extraño luego que cuando me quedé mirando para todos lados, atento y asustado, sentí ruidos en los pastos que estaban secos y alguien caminaba hacia mí. Esta vez lo vi. Venía caminando en dirección a donde yo estaba. Y me paré, encendí la linterna, iluminé como para mostrar que yo estaba ahí e intentaba hacerle seña a mis amigos que ninguno de ellos me vieron. En el momento en el que me doy vuelta para hacerle seña con la linterna a mis amigos, esa persona que venía caminando simplemente desaparece. Yo estaba confundido, porque en ese momento pensé que quizás sería alguien de la zona, habíamos escuchado los silbidos, que tal vez estaba buscando algún animal, que quizás sería un pescador que se quedó por ahí a la orilla y yo no lo veía. Era realmente muy extraño. Miré para todos lados y me senté en silencio. Y me quedé pescando por un rato más. Estaba con miedo, y esa es la verdad. A los minutos, 5 minutos quizás, un poquito más, otra vez escucho que alguien camina detrás mío muy cerca. Y esta vez sentí un frío muy profundo que me recorrió toda la espalda. Cuando me doy vuelta, veo pasar detrás mío, muy cerca, a una mujer anciana, pero muy bajita. Y estaba con unas ropas, como unos batones, como ropa que usaban las abuelas antes. Me llamó la atención porque yo encendí la linterna, pero no la iluminé a ella, iluminaba el piso. Y pude ver sus pies, ella iba descalza, los pies muy blancos. Esta abuela, esta mujer, era muy bajita, no sé si 1,5 metros aproximadamente, no sé cuánto, pero muy encorvada. Y la veo que se mete en el agua. Imagínense mi asombro y el miedo que sentía cuando de pronto veo que se aparece esta mujer de la nada y camina hacia el agua. Yo no quería meterme porque tenía miedo, no conocía si en esa zona el dique era profundo, no lo era, si había barro, no sabía. Sin embargo, ella entra al agua y se queda cerca de la orilla, como a 1 metro de la orilla. Y de pronto comienzo a ver como un vapor que la rodeaba, ¿no? Como un humo blanco o algo parecido. Del susto que sentí en ese momento, comienzo a silbar muy fuerte a mis amigos. Yo recuerdo, y en este momento cuando narro la historia también, me sucede que se me pone la piel de gallina. Yo sentí algo así, como un frío que me iba por todo el cuerpo. Cuando me doy vuelta con la intención de irme, yo estaba recogiendo la caña y en ese momento decido tirar la caña al piso. Cuando me doy vuelta para ir hacia donde estaban mis amigos, asustado, incluso sentía que me temblaban las piernas, me encontré con un caballo detrás mío, muy oscuro, que casi me lo choco porque estaba echado en el piso, como 1,5 metros. Y hacía ruidos como que estaba rebuznando. Y cada vez que se movía, yo sentía un sonido como el choque de los metales, ¿no? De repente se para y puedo ver mucho mejor. Y me doy cuenta que no era un caballo, sino más bien que era un perro, pero muy grande, que se quedó simplemente parado e hizo un paso como cortándome el camino. Y era como que olfateaba el aire. Un animal muy grande. Nada normal para ser un perro. Por un instante me quedé paralizado. Tenía, me acuerdo, en ese momento un brillo particular, el pelaje de esa aparición. Y de pronto siento que es como que aúlla o emite un sonido medio extraño e instintivamente yo lo ilumino con la linterna y puedo ver que la piel de la cabeza era como si se tratara de la piel de una persona. Algo que me impresionó muchísimo. Fueron segundos que no sabía qué hacer, que tuve dudas, no sabía si correr, no sabía si iba a poder correr.
Y en eso veo que venía uno de mis amigos en dirección a donde yo estaba, porque podía ver que venía con la luz, la linterna encendida, y fue cuando reaccioné y le hice señas también con la linterna que yo tenía. Una linterna, él venía con una linterna grande de esas, de cazador, y entonces levantó la luz, me alumbraba, y fue entonces que vi que ese animal caminó y se metió en el agua, pero era algo extraño porque parecía ser como una figura etérea, es decir, no era consistente. Y a su paso también lo envolvía este vapor, como aquella mujer que acababa de ver. Como cuando metes algo muy caliente en el agua fría, ¿no? Aproveché y salí corriendo hasta encontrarme con mi amigo que venía caminando también. Y le dije, vamos, vamos, vamos. Y él me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y me preguntaba el grito, ¿quién gritó? ¿Quién gritó? Yo después me di cuenta que era ese sonido que había emitido aquella aparición, de lo que él me preguntaba, ¿no? Y estando al lado del auto y en las carpas, yo todavía sin reaccionar del miedo, les pude contar lo que me acababa de pasar. Nos quedamos ahí, asustados, sin pescar, juntos hasta que amaneció, hablando, conversando un poco. Y este amigo mío, Diego, que cuando fue a buscarme con la linterna, dice que cuando él me iluminó, vio una persona parada a mi lado. Que él en un momento pensó que podía ser algún pescador de la zona también, que estaba conversando conmigo, lo que fuera. Pero yo sabía que se trataba de aquella mujer que había aparecido un rato antes, ¿no? Cuando se hizo de día, bueno, armamos todas las cosas, recogimos las cañas, todo lo demás. Y cuando nos fuimos a sacar las líneas en el lugar donde yo estaba y donde había ocurrido aquello, había en el lugar un olor fétido, realmente muy, pero muy fuerte, insoportable. Y habían ahí 5 o 6 pescados muertos y las líneas que nosotros habíamos tirado estaban cortadas. Y gran parte del pasto estaba como chamuscado, ¿no? Como si hubieran hecho fuego en el lugar. No quisimos tocar absolutamente nada, simplemente nos dimos vuelta y cargamos las cosas en el vehículo, muy despacio salimos del lugar y nos fuimos habiendo vivido esta experiencia, al menos para mí, tremenda, no tanto para mis amigos, pero ellos estuvieron conmigo todo el resto de la noche porque a lo lejos podíamos escuchar esos aullidos, esos gritos que yo había escuchado al lado mío de ese animal que para mí era el familiar. Esta es la historia que quería compartir con ustedes. Vamos a ir con la próxima historia. Agradezco a todos los amigos que están suscribiéndose. Nosotros sabemos que hay muchos que lo están haciendo y agradecemos a todos, como agradecemos los mensajes también, pero sobre todo a los que nos apoyan con la suscripción, ¿no? Y la historia dice: hola amigo guardián, mi nombre es Estela, tengo 53 años y aunque no lo creas, en casa nos juntamos, ¿no? Con mi marido nos quedamos, programamos con mis hijos para escuchar el programa de radio ya desde hace varios años, ¿no? Es realmente muy lindo y muy grato porque no nos reúne la televisión, nos reúne desde hace un tiempo largo tu programa. Y luego charlamos y conversamos de las historias que se cuentan y en muchos casos tienen alguna similitud con alguna que nosotros conocemos o hemos escuchado de amigos, de familiares, y la vamos compartiendo. Hay algo que me ocurrió cuando yo era muy chica, que bueno, siempre se lo conté a mis hijos. Ellos también han pasado por una situación paranormal, un poco menos traumática quizás, pero también les ha tocado pasar. Y ante la insistencia de ellos, he decidido escribirte y contar mi experiencia, por supuesto, para compartirla con todos tus oyentes y con vos, que sos nuestra compañía. Cuando tenía 18 años, exactamente en el año 81, habían llegado, a ver, digo bien, no, bueno, dice en el año 81, no me dice cuántos años, ¿sí? Habían llegado las vacaciones y nos encontrábamos viajando con mi mamá y mi papá, y bueno, y con mi hermanito, que menor que yo en ese momento, íbamos a la provincia de Córdoba. Allí teníamos algunos familiares en la zona
de Carlos Paz. Entonces, durante mucho tiempo vivieron allí, luego se mudaron y nosotros íbamos a visitarlo y a pasar muchas veces las vacaciones en esa casa tan bonita, tan lindo, el lugar que tengo tantos buenos recuerdos, ¿no? Pero en una de esas oportunidades y en medio del viaje entre Córdoba y Santiago, ese año, el auto de pronto comienza a fallar. Mi papá, y seguramente ustedes escucharon en muchas oportunidades, prefería viajar de noche porque en ocasiones los vehículos que pasaban a la siesta o a la tarde por la zona de las Salinas solían romperse porque no eran como los vehículos de hoy en día. Entonces la refrigeración no aguantaba y se rompían muchos vehículos. Mi papá, era una costumbre además, salíamos tipo 7 de la tarde y estábamos pasando a las 10 de la noche, un poco más por allí, por ese lugar. En esta oportunidad el auto comienza a fallar y hasta que en un momento se detiene el motor, se para el auto. Eran pasadas las 10:30 de la noche. Mi papá se bajó con una linterna, después de revisar un poco. Nosotros nos bajamos y estuvimos como chicos jugando ahí, sin demasiadas preocupaciones como la que habrá tenido mi papá y mi mamá, me imagino, en ese momento, ¿no? Mi papá, después de revisar un poco el auto, de mirar, se había reventado, según él, se había cortado una manguera, una tontera, pero no teníamos con qué solucionarla en ese momento, ¿no? Y perdía mucho combustible, ¿no? Y bueno, y perdía, sí digo bien, perdía mucho combustible y no tenía con qué solucionarlo en ese momento. Estuvo un rato y luego de conversar un poco con mi mamá, decidió hacer dedo para ir hasta una estación de servicio. Según yo creo, estaba bastante lejos, no sé. Mi papá dice que estaba de donde estábamos nosotros unos 30 kilómetros y eso, imagínense, la noche era bastante. ¿Era eso o quedarse a dormir en el auto, quedarnos a dormir en el auto hasta que amaneciera y recién de día buscar la forma de solucionar? En un momento paró un vehículo, pero en el sentido contrario al que mi papá quería ir. Y se para este señor, nos pregunta qué es lo que pasaba, cuál era el problema. Mi papá le cuenta un poco y le dice, bueno, que él tampoco tenía en ese momento cómo solucionar y se ofrece a llevarlo, ¿no? Ante todo porque vio que estábamos, mi hermano y yo, me parece, mi mamá. Y aquello no nos pareció nada extraño, te repito, nosotros estábamos como entretenidos jugando, no sé. Hasta que se fue mi papá y ahí me di cuenta yo que estábamos solos con mi mamá. Bueno, la cuestión es que se fue mi papá y comenzaron a pasar los minutos demoraba mucho. El lugar donde nosotros habíamos quedado era muy, pero muy oscuro. La poca luz que había era cada vez que pasaba algún vehículo, ¿no? El auto había quedado bien a la orilla, sobre la banquina, no había tanto problema con eso. Y por supuesto que mi mamá nos dijo que nos quedáramos dentro del auto, no podíamos bajar para nada del auto. Estábamos con seguro y estábamos en el auto escuchando un poco de radio y no sé por qué, pero de pronto al verme envuelto por esa oscuridad, por esa soledad del lugar, comencé a sentir miedo. Cada tanto pasaban algunos vehículos que nos iluminaban un poco y mi mamá me conversaba, nos hablaba para que estuviéramos entretenidos un poquito. Ella estaba tomando mate y yo la acompañaba. Mi hermanito en un momento se durmió dentro del auto, así que no había tanto problema. La cuestión es que pasó 10, 20, 30 minutos, 40 minutos o algo por el estilo. Y de estar esperando y vimos que alguien se acercaba caminando en dirección a donde estábamos nosotros en el auto, por el costado de la ruta. Venía muy lento. Yo fui la primera en verlo y le dije a mi mamá, y me dijo, bueno, debe ser alguien de la zona, alguien que vive por acá, si no, ¿quién va a andar caminando por acá? La verdad es que yo estaba intranquila.
Pero una vez que estuvo cerca, muy cerca nuestro, el auto había quedado con las luces de posición encendidas para que se nos viera. Y con esa poca luz pudimos ver que era una mujer mayor que caminaba lentamente y que lo hacía arrastrando sus pies. Aquello lo recuerdo muy bien. Tenía el cabello largo y muy canoso. Y un vestido como un batón, me acuerdo de un color como un verde oscuro, me parece, o algo por el estilo. Y una camperita de lana de color negro. Típica mujer de campo. Aquello creo que me tranquilizó un poquito. Pero llegó hasta donde estábamos nosotras. Mi mamá la saludó por la ventana, ella respondió, preguntando qué nos había pasado. Y parecía una mujer muy cariñosa, muy tierna, por la forma en la que preguntó. Y mi mamá se puso a contarle. Yo, bueno, vi a mi hermanito que estaba dormido. Mi mamá se bajó del auto para conversar con esta mujer. La cuestión es que yo un poco me recosté también para ver si me podía dormir y no podía hacerlo. Estaba inquieta, estaba intranquila, esperando que volviese mi papá. Y mi mamá se quedó conversando con esta mujer y se dio vuelta. Yo la vi desde el auto señalando la ruta y esta señora me miró a mí. Y en un momento en el que mi mamá estaba mirando hacia otro lado, fue como si el rostro de la mujer, por un segundo, se desfigurara. Fue algo distinto. Es decir, no como un efecto especial ni algo exagerado, pero sus ojos, por ejemplo, y la piel de su cara, daba miedo. No sé si fue por la iluminación, pero yo vi como que su rostro cambiara. Bueno, un poquito eso para que puedan imaginar de lo que estoy hablando, ¿no? La cuestión es que unos segundos después yo la miré y ella seguía conversando tranquilamente con mi mamá. Y esta mujer por momentos sonreía. Y yo comencé a notar algo extraño. No sabía qué hacer. Me quedé dentro del auto, por supuesto. La llamé a mi mamá, comencé a llamarla, que un poco me retó por la insistencia, por interrumpir la conversación. Y mi mamá en un momento me hacía señas que esperara y yo insistía hasta que se acercó y me dijo que estaba hablando con esa señora, que no la interrumpa, que es lo que pasaba. Y en el momento en el que iba a decirle que vi que esa mujer, su rostro había cambiado, se desplazó como flotando muy cerca del piso hacia uno de los costados. Yo le dije, mamá, mira. Y cuando mi mamá se dio vuelta, alcanzó a verla, pero se perdió entre los pastizales secos que habían allí en el lugar y esas plantas, que son todas plantas con muchas espinas, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Asustada le decía a mi mamá que mire, que se dé vuelta, y ella, bueno, lo que hizo fue decirme que me quedara tranquila, abrió la puerta, se metió el auto con nosotros y puso seguro, por supuesto. Me dijo, quédate tranquila, no pasa nada, está todo bien. Prendió la luz del auto. Estábamos las dos muy asustadas, con el auto cerrado, por supuesto, incluso las ventanillas. Pero estaba haciendo mucho calor, así que en un momento abrimos un poquito las dos ventanillas delanteras y fue cuando comenzamos a escuchar un llanto como si fuera un lamento. Imagínate, al costado de la ruta, en medio de la oscuridad, de la nada, habiendo visto aquello, y de pronto comenzamos a escuchar ese lamento. Yo estaba con muchísimo miedo, y aquello, lo recuerdo, me dejó marcada hasta el día de hoy. De repente vimos algo que se acercaba al auto desde adelante, muy despacio, y yo no quería mirar, pero no sé por qué a veces, si por miedo o curiosidad, uno se le va la vista hacia allí, ¿no? Vi como si fuera un perro que caminara arrastrándose. Mi mamá, recuerdo muy claramente que dijo mi mamá, me parece que es un perrito que lo chocaron o algo por el estilo, ¿no?
Mi mamá había apagado las luces, dejó solamente la posición encendida para no quedarnos sin batería y en ese momento volvió a encender las luces para ver qué era. Y ahí nos llevamos una sorpresa tremenda. Era aquella misma mujer que se arrastraba por el piso en dirección a nosotras. Caminaba con las manos y arrastraba sus piernas. Fue una imagen horrible. Yo comencé a llorar y a decirle a mi mamá que tenía miedo tanto que terminé despertándolo a mi hermanito. Él no sabía lo que había sucedido, pero comenzó a llorar también asustado. Mi mamá trataba de tranquilizarnos, nos abrazó, dijo que estén tranquilos, no pasa nada, no va a poder entrar al auto, las ventanillas cerradas, las puertas con seguro. Ella volvió a mirar y me dijo que no había nada, pero de inmediato el auto comenzó a moverse, no de manera exagerada, pero como cuando uno se apoya en el auto que se mueve un poquito, nosotros sentíamos como si alguien moviera un poquito el auto. Estaba paralizada del pánico, ya casi no podía ni llorar. Y sentimos unos golpes en el baúl. Y al darme vuelta, la vi parada. Cuando me doy vuelta, la veo parada en la parte de atrás del auto, detrás del baúl. Fue solamente por un segundo, como si fuera una visión, porque pasaba un camión que cuando iluminó fue como que me encandiló y al volver la vista ni mi mamá ni yo la vimos. Un poco después, unos minutos después, vimos parar un camión y mi papá bajó del camión. Nos contó que ese señor lo llevó y aprovechó para hacer otras cosas, se quedó, consiguió lo que estaba buscando y este camionero que había parado a comer en la estación de servicio lo trajo. Al encontrarnos encerradas y al verme a mí llorando, transpirada, con mucho miedo, se preocupó mucho, pensó en otra cosa, pensó que quizás nos habían querido robar o que algo por el estilo, ¿no? Pero cuando le contamos lo ocurrido, me dijo... a mí me dijo en ese momento que me quedara en el auto. Mi mamá bajó con él, cargaba un combustible que había traído en un bidón, que cambió esa manguera o la arregló, no sé exactamente, y logró después de un rato, de un par de intentos, arrancar el auto y salimos de aquel lugar. Yo sentí un alivio tremendo una vez que el auto arrancó y que salimos a la ruta de nuevo y además estando mi papá con nosotros. Íbamos despacio porque mi mamá estaba nerviosa aún y yo no podía parar de llorar, iba sollozando. Mi papá nos hablaba, nos decía que ya había pasado, que nos quedemos tranquilos, que ya íbamos en el viaje, que en el auto no iba a pasar nada. Y cuando pasamos por el control caminero, mi papá vio a alguien que hacía a dedo y comenzó a bajar la velocidad como para parar. Y en eso escuchó a mi mamá que le grita: no pare, no pare, esa es la mujer, le decía. Yo no quise ni mirar. Aquella mujer que nosotros habíamos visto cuando el auto se había roto, estaba muchos kilómetros más adelante, parada a la orilla de la ruta, haciendo dedo. Según mi mamá, el rostro de aquella mujer, cuando pasaron cerca de ella, era un rostro de una mujer con mucha maldad. Algo que ella no había notado cuando conversó en el momento de bajarse del auto. Pasamos de allí, asustados, y mi mamá comenzó a rezar con mi papá, yo también los acompañé, y a medida que pasaban los kilómetros nos íbamos tranquilizando, ¿no? Pero seguimos todo el viaje hasta que, bueno, en un momento yo me dormí, me desperté cuando ya comenzaba a amanecer y ya estábamos prácticamente llegando. Y recuerdo que en la conversación, después de mi papá y mi mamá, nosotros, que le contamos un poco más en detalle lo que había sucedido, yo le dije también que me sentía más seguro porque él había vuelto, que estaba tranquilo cuando él volvió y todo lo demás, y mi papá dijo: menos mal que no estaba yo cuando pasó eso, porque mi papá tenía más miedo que mi mamá. Así que bueno, quería compartir esta historia con ustedes, una de las tantas situaciones que ocurren en las rutas de nuestro país y seguramente también en las rutas de todo el mundo.